1 de mayo, vamos a iniciar lo que comúnmente estamos llevando a cabo cada año, lo que es el mes de la familia. Y en el transcurso de este mes vamos a estar viendo algunos temas que son de interés para las familias cristianas. Y aún así, aún para las familias no cristianas que nos visiten, estos temas son muy importantes. Y el día de hoy nos toca ver el tema, la familia, tu primer ministerio. La familia, tu primer ministerio. Les invito a que nos pongamos de pie y vayamos a Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27, versículo 23. Proverbios 27, versículo 23. Por favor, los que tengan la Reina Valera 60, los que tengan la versión Reina Valera 60, por favor, acompáñenme a darle lectura. Y posteriormente, los que tengan la versión contemporánea, también le damos lectura. La versión 60, en Proverbios 27, 23, dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tu rebaño. Una vez más, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Ahora, por favor, los que tienen la versión contemporánea, ¿qué dice? Muy bien, tome su lugar. Seguramente, queridos hermanos, todos en algún momento hemos escuchado que la familia tiene que ser nuestro primer ministerio. Y eso, de verdad, eso es una realidad, que la familia es nuestro primer ministerio. Pues realmente el cristianismo se tiene que vivir primeramente en nuestros hogares. Repito, el cristianismo se tiene que vivir primeramente en nuestros hogares, en nuestras familias, con cada uno de los integrantes de la familia, cuidando del rebaño que Dios nos ha dado. Y el proverbista precisamente bien decía, con mucha razón, querido hermano, tomando en cuenta, me imagino lo que se estaba viviendo en aquel entorno, en aquellos tiempos. El proverbista decía: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Sé diligente en conocer, no nada más verlos, no nada más observarlos. Me imagino que los pastorcillos de aquel entonces no nada más estaban ahí para cuidarlos de los depredadores, sino también los observaban diligentemente, conocían el estado de cada una de sus ovejas. Y continúa diciendo el proverbista: y mira con cuidado por tu rebaño. Mira con mucho cuidado por tu rebaño. Tristemente muchos utilizan esa frase solamente como una excusa para no congregarse, para no dedicarle tiempo a los ministerios de la iglesia del Señor. Y esto, queridos hermanos, no debe de ser así, porque entonces nuestras familias dejarían de ser un ministerio y se convertirían en un tropiezo para nuestra relación con Dios. ¿Sí entendemos lo que nos está queriendo decir el Señor en esta mañana? Que tengamos mucho cuidado en poner primeramente en el lugar primario a nuestra familia que a nuestro Dios. Porque entonces nuestra familia dejaría de ser un ministerio y se convertiría en un tropiezo para nuestra relación con Dios. Y nosotros mismos
nosotros mismos estaríamos alejando a nuestras familias de Dios. Entonces, ¿qué significa verdaderamente que nuestras familias es nuestro primer ministerio? Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, porque ese mensaje es para cada uno de los integrantes de las familias que nos encontramos aquí, pero también para aquellos hermanos que vean esta transmisión, que tú, Señor, toques corazones y podamos comprender tu palabra. Oramos con toda humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces, ¿qué significa verdaderamente que nuestras familias sean nuestro primer ministerio? Primeramente, va a significar cuidar de la vida espiritual de nuestra familia. Significa cuidar de la vida espiritual de nuestra familia. A muchos de nosotros nos interesa como padres que nuestros hijos no carezcan de lo más necesario. Y es una realidad, hermanos, que tenemos que atender. Las necesidades materiales de nuestras familias las tenemos que atender como padres. Pero ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, la lectura bíblica que hemos leído, nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuándo? Hoy. El día de hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Un mandamiento que Dios nos ha entregado a usted y a mí como padres. Sí, hermana, Dios le ha otorgado a usted este privilegio y esta responsabilidad de cuidar del rebaño que Dios ha puesto en nuestra familia. Nuestra familia es nuestro primer ministerio cristiano, es decir, el primer lugar para poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Pues tristemente muchos cristianos creen que decir que su familia es su primer ministerio tal vez significa lo siguiente: solamente salir de paseo con ellos el fin de semana y darles diversión, lo cual también es importante, como lo veremos en los siguientes puntos, pero si descuidamos lo principal, queridos hermanos, si descuidamos nuestra relación con Dios, seguramente, hermanos, la familia no va a obtener los beneficios que Dios quiere darnos como familias. Tenemos que cuidar. Y escuche, hermano, no estoy diciendo de que no los debe de sacar a la diversión. Sí, hermanos. Me recuerdo en aquellos entonces, cuando nos ordenaron algunos diáconos y algunos ancianos. En aquel entonces era yo diácono. Y una de las preguntas que nos hicieron al estarnos examinando, nos dijeron: después del servicio, ¿qué hacen ustedes? Lógicamente en aquel tiempo estaba la construcción y algunos íbamos a apoyar de acuerdo a nuestros tiempos. Y entonces todos bien emocionados decíamos: hermano, pues sí, saliendo del trabajo nos vamos a la obra del Señor, o si no nos vamos a predicar. Y entonces, muy bien, perfecto. Y entonces nos lanzaron la pregunta: ¿y su familia qué?
¿Cuánto tiempo le damos a nuestra familia? Pero estoy hablando, hermanos, de que nos vayamos a los extremos, de no irnos a los extremos, sino primeramente, queridos hermanos, atender las necesidades de nuestra familia es atender su vida espiritual, cuidar de la vida espiritual de nuestra familia. Nuestra familia tiene que ser edificada por el Señor. Nuestra familia tiene que ser edificada por el Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de congregarnos. Escuche, queridos hermanos, por medio de congregarnos en familia, por medio de congregarnos en familia para escuchar la palabra de Dios. ¿Dónde? En la iglesia, en la casa de Dios. Parece que Raúl y yo nos conectamos en la mañana, ¿verdad? El deleite que es estar en la casa de Dios, hermanos. El sentirnos en este lugar, hermanos, con esa paz que solamente Dios nos puede dar dentro de su casa, queridos hermanos. Por eso el himnólogo decía: paz, paz, cuánta paz es la que el Padre me da. Te pregunto en esta hora, ¿tienes paz en tu corazón ahorita que te encuentras en la casa de Dios? Amén. Nos sentimos con esa paz. Y yo ponía en la mañana esa reflexión: cuán dulce y cuán hermoso es habitar los hermanos que juntos en armonía. Si usted trae a su familia a escuchar la palabra de Dios, bien hace. Y aún hasta nuestros nietos, ¿verdad, hermano? Porque aún así, Dios nos encarga aún a los abuelos, a cuidar de nuestros nietos, ¿verdad, hermano? Y la hermana cargando a su bebé, a sus nietos, bien orgullosa. La hermana con su nietecita Esther. ¿Sabe usted que Dios nos ha dado este rebaño, este primer ministerio, para que los cuidemos? No nada más del aspecto espiritual, no nada más del aspecto material, sino fundamentalmente del aspecto espiritual, de ese aspecto espiritual. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué significa este texto para nosotros como familias, como padres? Significa que el cuidado espiritual de nuestra familia tiende a ser que cada uno de nosotros estemos edificando, estemos construyendo, estemos levantando. ¿Para qué? Para que cuando los niños, cuando crezcan, no se alejen del Señor, sino que sigan el camino del Señor. Juan, en el estudio del miércoles, hacía una referencia en la tercera carta. Él decía que él estaba muy orgulloso, muy contento por el servicio que Gayo estaba sirviendo a la comunidad. Pero también estaba muy contento porque él había viajado y en ese viaje encontró aquellos niñitos que habían sido instruidos en la palabra de Dios. Y entonces Juan expresa y dice: más estoy contento. ¿Por qué? Porque esos niños que fueron instruidos, ahora ya son personas grandes que están siendo temerosos al Señor. Y ese, hermanos, es parte importante. ¿Quieres que tus hijos crezcan sanos, hermano? ¿Quieres que tus hijos
crezcan robustamente, tenemos que cuidarlos espiritualmente, primeramente. El segundo lugar significa desarrollar un liderazgo basado en el amor y en el servicio. El primer ministerio que Dios nos ha entregado, que es nuestra familia, debe de estar basado en desarrollar un liderazgo basado en el amor y el servicio. ¿Cuántos aman a sus hijos? Si yo le preguntara a mi hermana, ¿cuánto ama a sus hijos, hermana Anita? ¿Mucho? Jesús, ¿cuánto amas a tu hija? ¿Mucho? Raúl, ¿cuánto amas a tus hijos? Tremendamente, ¿verdad, hermano? Tremendamente. Y estamos en constante oración para que el Señor toque corazones y algún día Dios pueda hacer la obra de bendecir, que vengan nuestros hijos a los pies del Señor. Pero, hermano, Dios quiere que haya un liderazgo, o sea, que usted, papá y mamá, sean líderes en su casa, aun cuando para mis hermanas tal vez sean mamá y papá a la vez, hermanas, ustedes, Dios les ha dado ese privilegio y deben de desarrollar ese liderazgo basado en el amor y en el servicio. Por eso Pablo, cuando escribe la primera carta a Timoteo, Pablo escribiéndole al joven Timoteo, en el capítulo 3, versículo 4 y versículo 5, escuche lo que dice Pablo a Timoteo: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermano, no hay necesidad de que usted esté dentro del liderazgo para que este texto pueda ser aplicado. Probablemente usted diga, hermano, pero es que ese habla para el liderazgo. No, hermanos, cada uno de los padres dentro de la familia son líderes. Y como decía al principio, primeramente, el ministerio se debe desarrollar al interior, primeramente, de nuestras familias. Esas características de las cuales habla el apóstol Pablo, que tienen que tener un obispo, un pastor, aplican también para nuestra familia. Y se nos dice que todo aquel que quiera tener un ministerio cristiano, principalmente debe de gobernar bien su casa. ¿Le tienen miedo sus hijos? ¿Le tienen temor sus hijos a usted? Entonces no estás cuidando de tu familia como Dios quiere. ¿Tus hijos te ven como el líder de tu casa? ¿O son los hijos los que están determinando las reglas de la casa? Si es así, hermano, estás fallando en tu casa como líder. Nuestra familia es nuestro primer ministerio. Por tanto, este ministerio que Dios nos ha entregado, que es nuestra familia, necesita de un líder. Necesita de un líder. Necesita de una cabeza de la familia y tiene que ser el padre de familia junto con su esposa. En el caso de las familias en las que solamente hay padre o madre, el liderazgo tiene que ser desarrollado por la persona que está encargada de los hijos. Pero también el texto nos habla de gobernar bien, es decir, sin maltratos, sin ofensas, sin humillaciones, querido hermano, sino comprendiendo que el liderazgo cristiano debe de ser el modelo de nuestro Señor Jesucristo, quien fue un líder, siervo, es decir, que lideró dando el ejemplo
sirviendo en amor. Eso es lo que la instrucción del Señor, que gobernemos ese ministerio que es nuestra familia, ese primer ministerio que es nuestra familia, pero que gobernemos con amor. Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 12 al 15, Juan dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Y vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No, aquí en la casa mis chicharrones truenan. Yo soy el jefe, yo soy el padre, y todo lo que diga se debe de hacer. Y muchas veces sabemos los padres que no tenemos la razón, que estamos equivocados en muchas de nuestras decisiones. Y entonces, si estamos, hermanos, realizando esos ejemplos, estamos fallando en nuestras familias. Tenemos que comprender que la palabra ministerio viene de la palabra griega diaconeo. La palabra ministerio viene de la palabra griego que significa diaconeo, que significa servir. Es decir, que si nuestra familia es nuestro primer ministerio, significa que tenemos que servir a nuestra familia. Ayudar en el hogar, compartir las responsabilidades y dar ejemplo de amor, de ayuda mutua y de compañerismo. Hermano, no me contestes, no a la pregunta que te voy a hacer. ¿Ayudas tú en las labores del hogar? ¿Ayudas en las labores del hogar? Tenemos que ser partícipes, hermanos. Jesús dio el ejemplo, y Él dejó ese ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos y les dijo: yo he hecho esto para que yo, siendo Dios, siendo el Emmanuel, siendo el Mesías, siendo el Cristo, yo les he lavado los pies y les he dado ejemplo. Así ustedes hagan con su familia. Tenemos que comprender que todo cristiano, queridos hermanos, no importa si sea pastor, si sea predicador, si sea maestro, si es líder, si es diácono, si es servidor, si descuida su comunión con Dios, si no ora, si no lee la Biblia, si no se congrega, queridos hermanos, corremos el riesgo de llegar a negar a Jesús en nuestra vida. Es cierto, nuestra carne es débil y lo único que nos fortalece es la comunión con Dios. Concluyo, termino. Si al igual que Pedro estamos dormidos en nuestra comunión con el Señor, ¿recuerda usted este pasaje? Cuando fueron allá al huerto de Getsemaní y Jesús se sentía terriblemente angustiado y, como dice la Escritura, hasta la muerte. Y le dijo a sus discípulos: quédense, oren porque yo necesito que ustedes oren por mí. Si no tenemos esa relación, Dios, hermanos, no va a fortalecer nuestra vida. Tenemos que tener esa relación íntima con Dios. Papá, mamá,
Dios te ha entregado este primer ministerio para que tú lo cuides. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despertemos, queridos hermanos, y en lugar de negar a Jesús, proclamemos que Él está vivo y dispuesto a salvar a todo aquel que le invocara. Pongámonos de pie unos momentos. Oremos para que Dios nos dé sabiduría, amén, para que podamos ministrar, para que podamos fortalecer, cuidar a nuestra familia, que es el primer ministerio que hemos obtenido por la gracia de Dios. Aquí estamos, Padre, suplicándote sabiduría, suplicándote entendimiento, suplicándote, Señor, que tu Espíritu permanezca en nuestro corazón. Tú nos has llamado a Dios como padres a ser líderes de este primer ministerio que nos has entregado. Ayúdanos a cuidarlos de su vida espiritual. Que seamos diligentes en conocer las necesidades de nuestra familia y que podamos cuidar este rebaño que tú nos has entregado. Seguramente, Señor, algún día vamos a dar cuenta de este rebaño que nos has entregado. No queremos ser reprobados, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y diligentes a tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.